bosque de las sombras. Hola, te doy la bienvenida. Hoy te llevaré a dar un macabro paseo por el bosque que jamás olvidarás. Era una tarde de otoño cuando Laura y Daniel decidieron salir a dar un paseo por el bosque. El aire fresco y el crujir de las hojas bajo sus pies les proporcionaban una sensación de tranquilidad que ambos necesitaban después de una semana agotadora de trabajo. El sol comenzaba a ocultarse tras las copas de los árboles, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Estaban encantados con el bosque elegido para su escapada campista. Los árboles, algunos frondosos, se intercalaban con una bella vegetación que brillaba con los rayos solares. El canto de los pájaros y el susurro del agua que corría por un arroyito cercano resultaba relajante luego de una semana de arduo trabajo. El bosque en el que se adentraron era conocido como el Bosque de las Sombras, un lugar que, según las leyendas locales, estaba maldito. Los habitantes del pueblo cercano contaban historias de personas que se habían adentrado en él y nunca habían regresado. Pero Laura y Daniel, siendo escépticos, no prestaron atención a estos cuentos y continuaron su camino. A medida que avanzaban, la atmósfera empezó a cambiar de manera inquietante. El aire se volvió más frío y pesado, y una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo, envolviendo todo a su alrededor en un manto de misterio. Los árboles, que antes parecían inofensivos, ahora se alzaban como gigantes retorcidos, sus ramas extendiéndose como garras amenazantes, intentando atraparlos. La luz del sol se desvanecía rápidamente y las sombras se alargaban, creando figuras siniestras que parecían moverse con vida propia. El bosque entero parecía cobrar vida de una manera espeluznante. Los sonidos naturales del bosque, que antes eran reconfortantes y familiares, se transformaron en susurros inquietantes y crujidos siniestros que erizaban los pelos de la nuca. Cada paso que daban parecía resonar en la penumbra, amplificado por el silencio opresivo que los rodeaba. Los arbustos y hojas secas crujían bajo sus pies, pero también había otros crujidos, provenientes de todas direcciones, como si algo o alguien los estuviera acechando desde las sombras. La niebla se hacía cada vez más densa, limitando su visión a apenas unos pocos metros. Las formas oscuras de los árboles se mezclaban con la bruma, creando ilusiones ópticas que jugaban con sus mentes. Laura y Daniel empezaron a sentir una presencia maligna, una energía oscura que parecía emanar del propio suelo del bosque. Era como si el lugar estuviera impregnado de una maldad antigua y poderosa, esperando a atraparlos. El ambiente estaba cargado de una electricidad siniestra que hacía que cada pelo de sus cuerpos se erizara. Mientras seguían su camino, la atmósfera empezó a cambiar de manera angustiante. El aire se volvió asfixiante, helado, y la niebla se espesó aún más, pero cargada de humedad, haciéndoles sentir que una capa fina de rocío los empapaba, envolviendo todo a su alrededor en un manto de misterio. Los árboles extendían sus ramas como garras amenazantes, intentando atraparlos. La luz desapareció casi por completo y las sombras se alargaban, creaban figuras siniestras que parecían moverse con vida propia. El bosque entero parecía cobrar vida de una manera espeluznante. Los susurros, al principio ininteligibles, comenzaron a hacerse más claros, transformándose en frases de amenaza y locura que resonaban en sus mentes. No deberían estar aquí. Nunca saldrán con vida. El bosque reclama sus almas. Eran algunas de las palabras que lograban distinguir entre el murmullo constante. Laura y Daniel se miraron con ojos desorbitados, el pánico reflejado en sus rostros. Terminaron por convencerse de que no estaban solos, de que algo maligno los acompañaba en cada tramo del camino. Sentían cómo unas sombras oscuras se movían entre los árboles, acompañándolos, pero siempre fuera de su campo de visión. Cada vez que giraban la cabeza para intentar ver qué los acechaba, no encontraban nada más que la niebla y las siluetas retorcidas de los árboles. La sensación de ser observados era abrumadora. Podían sentir miradas invisibles clavándose en sus espaldas, el aliento frío de entidades desconocidas rozando sus cuellos. El ambiente estaba cargado de una electricidad siniestra que les producía escalofríos y no podían evitar temblar violentamente. Los crujidos y los susurros parecían acercarse cada vez más,
rodeándolos, atrapándolos en un círculo de terror del que no había escapatoria. El bosque se había transformado en un laberinto viviente de pesadillas, un lugar donde la realidad y la locura se entremezclaban, alimentando su desesperación. La sensación de ser observados era abrumadora. Cada paso que daban los sumía más en un abismo de oscuridad y miedo. Las fuerzas malignas del bosque jugaban con sus mentes y sus almas, enloqueciéndoles poco a poco. Sentían cómo sus pensamientos se volvían confusos, cómo la desesperación y el terror se apoderaban de ellos. El bosque parecía tener vida propia, alimentándose de su perturbación, llevándolos al desequilibrio anímico. Los árboles susurraban secretos oscuros y promesas de perdición, mientras las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de su impotencia. Laura y Daniel sentían que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si el bosque intentara tragarlos enteros. Cada crujido, cada susurro, cada sombra incrementaba su desesperación, haciéndoles cuestionar su propia cordura. El bosque de las sombras no era solo un lugar físico, era una entidad maligna que los había atrapado en su red de terror y oscuridad. Y cuanto más intentaban escapar, más profundo caían en su abismo sin fin. Ambos sabían que algo no estaba bien, pero no podían encontrar el camino de regreso. Cada intento de retroceder solo los llevaba más profundo en el corazón oscuro del bosque. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor y bloquear cualquier posible salida. Las sombras danzaban en la niebla, tomando formas grotescas y aterradoras. Laura gritó espantada cuando creyó ver unos ojos brillantes observándolos desde la distancia. Intentaron apresurar el paso, pero la sensación de ser perseguidos se intensificaba con cada momento que pasaba. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, respirando y acechándolos, alimentándose de su miedo. La pareja se dio cuenta de que estaban atrapados en un lugar donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Un lugar donde las malas energías dominaban y donde los susurros de los antiguos espíritus resonaban en sus mentes, llenándolos de terror y desesperación. Después de caminar durante un par de horas, la pareja se dio cuenta de que se habían desviado del sendero principal. Intentaron retroceder, pero la niebla era tan densa que apenas podían ver a unos pocos metros delante de ellos. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos. De repente, escucharon un grito desgarrador proveniente de lo profundo del bosque. Laura se aferró al brazo de Daniel, temblando de miedo. Decidieron apresurar el paso, esperando encontrar una salida lo antes posible. Sin embargo, cuanto más caminaban, más profundo parecían adentrarse en el bosque. Los susurros se hicieron más claros y parecían venir de todas direcciones. Eran voces ininteligibles, y las pocas palabras que se comprendían eran maldiciones. La noche cayó rápidamente, sumiendo el bosque en una oscuridad total. La luna apenas iluminaba el camino, y la niebla parecía volverse más espesa con cada paso. Decidieron encender una linterna que llevaban en su mochila, pero la luz solo parecía intensificar las sombras alrededor. Mientras avanzaban con cautela, encontraron una cabaña abandonada en medio del bosque. La estructura estaba cubierta de musgo y enredaderas y parecía haber estado deshabitada durante décadas. Desesperados por encontrar refugio, decidieron entrar. El interior de la cabaña estaba en ruinas. Muebles rotos y cubiertos de polvo llenaban la sala principal. En una esquina, encontraron un viejo diario cubierto de telarañas. Daniel lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Octubre 13, 1913. He llegado al bosque de las sombras en busca de respuestas. Las leyendas hablan de una maldición antigua que reside aquí. Debo descubrir la verdad. Las páginas siguientes describían los horrores que el autor había presenciado. Sombras que cobraban vida, voces que susurraban secretos oscuros y una presencia malévola que acechaba en la oscuridad. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la cabaña. Laura y Daniel se quedaron paralizados. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. El miedo los paralizó mientras veían cómo la puerta comenzaba a abrirse lentamente. Una figura alta y oscura se perfiló en el umbral. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural y
y su sonrisa era una mueca grotesca. La figura avanzó hacia ellos con movimientos lentos y deliberados. Laura y Daniel retrocedieron hasta chocar con la pared opuesta. La figura levantó una mano esquelética y señaló hacia ellos. En ese momento, las voces susurrantes se hicieron ensordecedoras, llenando la cabaña con un coro infernal. Desesperados, Laura y Daniel intentaron escapar por una ventana trasera, pero las sombras parecían cobrar vida y bloquear su camino. La figura oscura avanzó hasta quedar frente a ellos, sus ojos brillando con malicia pura. «Ustedes nunca debieron venir aquí», dijo con una voz profunda y gutural. La figura extendió sus brazos y las sombras comenzaron a envolver a Laura y Daniel. Sintieron un frío helado atravesar sus cuerpos mientras eran arrastrados hacia la oscuridad total. La mañana siguiente, los habitantes del pueblo encontraron la cabaña vacía. No había rastro de Laura ni de Daniel. Solo el viejo diario permanecía abierto en el suelo, con una nueva entrada escrita con tinta fresca. Ellos también pertenecen al bosque de las sombras ahora. Desde ese día, nadie más se atrevió a adentrarse en ese bosque maldito. Las leyendas continuaron creciendo, y los gritos y susurros se convirtieron en parte del viento que soplaba entre los árboles retorcidos del bosque de las sombras. Hemos llegado al final. ¿Te animarías a cruzar el bosque de las sombras solo? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video.